Buenos días con todos, Dios los bendiga. Antes de empezar, vamos a hacer una oración, por favor. Señor, te damos gracias por habernos traído a este lugar, a aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por siempre estar pendientes de nuestra vida espiritual. Deseamos y esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos esté guiando en este momento para poder hablar de tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ayer estaba, ¿podríamos bajarle un poquito, por favor? Gracias. Ayer estaba pasando el sermón, redactando el sermón en la computadora y después de 1 hora y media o 2 horas más o menos de estar redactándolo, se fue la luz. Entonces, y hoy vamos a ver acerca de caminar y andar en el Espíritu. Entonces el viejo Saúl quería salir ese rato, se fue la luz, dije se me borró todito, tengo que empezar de nuevo. Salí afuera de mi casa y casualmente solo de mi casa para el lado izquierdo de la casa no había luz, el resto todo el barrio tenía luz. Después de un par de horas que llegó la luz, me resigné, dije tengo que volver a empezar a redactarlo de nuevo. Encendí la computadora, abrí los programas y se ha autoguardado la... Dije, Señor, en cosas tan pequeñas a veces pero estás caminando en el Espíritu, me preguntó el Señor primero a mí. ¿Cómo estás haciendo tú para caminar en el Espíritu? Entonces, hoy vamos a ver, el tema es, ¿qué es vivir en el Espíritu? Pablo ha venido escribiendo esta carta con la intención de defender la justificación por la fe. Este es su primer punto, defender la justificación por la fe, ¿qué es el Evangelio o el verdadero Evangelio? También dice que es el corazón del Evangelio la justificación por la fe. Es la única carta que no contiene una felicitación. Entra directamente a confrontarlos. Los saluda, pero no los felicita, como en otras cartas. Dice que también habla acerca del justo por la fe vivirá. Llegando ya a la final de la carta, podemos ver la importancia que tiene de caminar en el Espíritu y lo que nos va a decir hoy día esta parte, esta porción de la Biblia, ¿qué es caminar en el Espíritu? Ok. Hay una persona allegada a mí, muy allegada a mí, que tiene un excelente jardín. Me gusta mucho ese jardín que tiene. Y sembrando y plantando es también excelente. Alguna vez conversando con esta persona, le dije que ¿cómo hace para tener ese jardín tan bonito? Y esta persona me dice que no siempre ha sido así. Ha tenido que hacerse un proceso, ¿no?, para tener ese jardín muy bonito. Y también dice que ha tenido algunos fracasos con algunas plantas. Y esta persona dice que ha llegado a descubrir algunas cosas que le han ayudado para que las plantitas crezcan de una forma sana. Y algunas de estas cosas dice que impiden que una planta crezca son algunas cosas variadas, como algunos motivos que tenemos, por ejemplo, un terreno mal preparado impide que la planta crezca bien. No hay un cuidado adecuado de la plantita. También dice que son atacados por plagas, ¿no?, o malas hierbas que están alrededor de esta planta o un árbol también. Falta de nutrientes, las raíces no están absorbiendo los suficientes nutrientes. Pero sobre todo esta persona me dijo que donde quizá el secreto para que la planta pueda crecer de una manera correcta son las raíces. Ahora, nosotros como iglesia muchas de las veces quizá estamos más pendientes de los frutos, ¿cierto? Y queremos ver buenos resultados en nuestras vidas cristianas y a lo mejor en la de los demás también. Pero nosotros tenemos que ir más a la raíz. Si la raíz está bien alimentada y mientras más profunda sea, decía esta persona, el árbol va a estar más sólido, más firme y va a dar buenos frutos.
En nuestra vida espiritual, nosotros somos como esta plantita o como este árbol. Si nuestras raíces no están bien profundas, no están absorbiendo los nutrientes necesarios y alrededor nuestro hay mucha mala hierba, definitivamente nuestro crecimiento espiritual no va a ser el correcto. Entonces, hoy vamos a ver qué es vivir en el Espíritu. Y quizá muchos de nosotros nos hemos hecho preguntas como, ¿estás caminando en el Espíritu? ¿Cómo es vivir en el Espíritu? En este pasaje vamos a hacer algunos recorridos para indicar qué es vivir en el Espíritu de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir en el Espíritu es tener una completa libertad en Cristo. La semana pasada estuvimos viendo algo de esto que Pastor Leo nos estuvo indicando acerca de qué es libre o ser libre en el Espíritu, en Cristo. Ahora, imaginémonos esto: pedir perdón todo el tiempo por un pecado en particular, como el adulterio, la mentira, los chismes. Y me arrepiento hoy, o mejor dicho, pido perdón hoy, ¿cierto?, por este pecado en particular, pero la siguiente semana otra vez estoy volviendo a pedir perdón por el mismo pecado. La siguiente semana otra vez sigo pidiendo perdón por ese mismo pecado. Y así estoy sucesivamente pidiendo perdón por el mismo pecado o por los mismos pecados siempre. ¿Cuántos de aquí? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos salido de un trasfondo católico. Yo he salido de un trasfondo católico. ¿Cómo pensábamos antes cuando teníamos o vivíamos en ese trasfondo católico? ¿Cuál es el precio de un adulterio a pagar? ¿Cuál es el precio de una mentira a pagar? 10 Padres Nuestros, 5 Ave Marías, y quedabas, ¿cómo quedabas? Perdonado. Cumplías esa penitencia y ese pecado ha sido borrado. Entonces la idea antes era, vas donde el Padre, te confiesas, el Padre te va a decir otra vez otros 10 Padres Nuestros, otros 5 Ave Marías, y ese pecado otra vez ha sido perdonado. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿será esto vivir en el Espíritu? Estuve predicando a una persona ahí adentro en la cárcel. Y esta persona me dijo un día, hermano Saúl, yo estoy aquí injustamente en la cárcel. Yo no debería de estar aquí. Cuando yo salga de la cárcel, yo voy a salir y voy a buscar a esa persona que me metió aquí en la cárcel y me voy a vengar. Después, si me meten otra vez a la cárcel, no me importa. Vengo, le pido perdón al Señor y todo está bien, no ha pasado nada. Ahora, ¿creen ustedes que esta persona estaba caminando en el Espíritu? No, definitivamente no. Y así es como muchas de las veces nosotros podemos estar viviendo en este error continuamente de pensar que solamente basta con pedir perdón. Dios es amor. Dios no te quiere castigar. Dios no quiere que sufras. Y vas a estar constantemente pidiendo perdón por los mismos pecados todo el tiempo, y esto es algo repetitivo. Hay un serio problema ahí. Primero, no estás viviendo en el Espíritu, no estamos viviendo en el Espíritu. Segundo, no estamos entendiendo qué es el Evangelio, si estamos pensando de esta manera. Vamos a poner el versículo 13. Gálatas 5. Dios nos ha llamado a ser libres y a tener una verdadera libertad. Y esta libertad solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta. ¿A qué dice ahí? A sus pasiones, a sus deseos. Vivir en el Espíritu es evitar la tentación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando ponen letreros en centros comerciales, en grandes plazas, qué sé yo,
O en la tienda de la esquina que pongan un letrero, prohibido tocar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es que nosotros nos sentimos atraídos a hacer lo contrario? Cuando ponen prohibido tocar, sentimos el deseo y la tentación de ¿qué cosa? De tocar. Esa es nuestra naturaleza humana. Así somos. Así nacimos, así crecimos. Quizás hasta fuimos enseñados. Pero hay una lucha. Ahora tú tienes una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza dicta que tú has muerto al pecado. Romanos 6, por favor. Romanos 6, 1 y 2. Y si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir siendo tentados a tocar? A irnos en contra de las leyes y los mandamientos de Dios. Las leyes y los mandamientos de Dios dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no mientes, no robas, no adulteres. Pero la naturaleza que está en nosotros, la naturaleza pecaminosa dice, hazlo. Y como si pusiera el Señor un letrero, igual que si pusiera un letrero, nosotros vamos en contra de eso y lo hacemos. Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Vivir en el Espíritu es que aprendamos a ser libres en Cristo. El pecado ya no te puede dominar tu manera de pensar. No tiene por qué seguir dominando tu manera de pensar. Debemos confrontar nuestros pecados. Confrontar es enfrentarse a esto, a este pecado que está haciéndote daño. No te deja crecer. Son las malas hierbas que están alrededor de esa planta, están absorbiendo los nutrientes. La raíz no está siendo tan profunda, no estás dando los frutos, no estamos dando los frutos que el Espíritu Santo desea que tengamos. Si somos hijos de Dios y si hemos muerto al pecado, esto es lo que está dictando la palabra de Dios. Dios dice en su palabra que si no estás siendo alimentado correctamente, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, si no has muerto al pecado, ¿cómo puedes dar frutos y vivir en el Espíritu Santo? Va a ser una misión imposible. La segunda parte del versículo 13 tiene un mandato y un imperativo. Hagamos. ¿Qué es amar a nuestro prójimo? Incluso la palabra de Dios va más allá. La palabra de Dios dice incluso, ama tú, incluso ¿a quién? A tu enemigo. La segunda parte de este texto dice, más bien, sirvámonos unos a otros con amor. ¿Cómo? Si ya tengo el Espíritu Santo, no me voy a sentar cómodamente a ver lo que el Espíritu hace y esperar resultados. Es verdad que Dios nos produce en nosotros todo. Dios produce en nosotros todo, el hacer como el querer. Él nos provee todo, Él nos da los recursos. Nosotros tenemos su Espíritu, pero también dice, vayan, hagan, oren, amen. Son órdenes, son mandatos. No dice siéntate a ver lo que hace el Espíritu. Dice vayan y hagan. En este caso, sirvan a su hermano, a sus hermanos, a sus prójimos. Versículo 14, hermano. Y el mandato nos dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es la clave para amar a mi prójimo? Si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas,
no podremos amar a nuestro prójimo. Así de sencillo. Si no amamos a Dios, que nos da vida eterna, que nos hace libres en Cristo, que quiere que vayamos al cielo, que quiere que estemos en su presencia, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo entonces? Debemos hacer caso entonces también de las advertencias que Dios nos da en su palabra. Pongamos el versículo 15, hermano. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que confía en nosotros y nos cuenta a veces secretos muy íntimos de ellos, ¿no? Y nosotros utilizamos muchas de las veces esto para atacar a esa persona. Y utilizamos algo que se utiliza bastante aquí en Loja, en Ecuador, en todas partes. Solamente te lo cuento a ti. Verás, te voy a contar esto, pero no quiero que estés contándole a nadie más. ¿Le ha pasado eso a usted? Fulano de tal, esto. Fulanita de tal, esto. Pero verás que si se enteran, no ha sido por mi boca. Es porque tú lo contaste. Pero antes de eso, ¿quién confió en ti? Esto tampoco es vivir en el Espíritu. No sea, dice, que acaben por destruirse unos a otros. Vivir en el Espíritu es no confundirnos con hacer lo que yo quiero, ¿no? Vamos a ver algunos contrastes. Una parte de nuestro ser todavía está deseando, ¿no?, esas pasiones pecaminosas. Pero el versículo 19 a 21 de Gálatas 5 hace una tremenda advertencia. Incluso dice, si no estás viviendo en el Espíritu y no tienes a Cristo, este será el destino de muchos que no están viviendo en el Espíritu. 19:21, hermano. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? Estas son evidencias de una persona, primero, que no ha sido libre en Cristo. Segundo, que no tiene a Cristo. Tercero, no están dando en el Espíritu. Estas son evidencias de una persona que no conoce a nuestro Señor. Y el apóstol Pablo es muy claro en esto, es muy puntual. Los tales no heredarán el reino de los cielos. Vivir en el Espíritu no es confundir gracia con legalismo. Pablo ha venido defendiendo a lo largo de la carta mucho esto. De hecho, ha sido uno de sus puntos, la justificación por la fe. Obras. Estamos seguros que no somos salvos por obras, amén. Es por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero les voy a decir esto. Aunque estudiar la Biblia, congregarme, orar, adorar, son esenciales para mi vida cristiana, no nos da derecho a apuntar a nadie porque estas personas no están haciendo lo mismo que yo hago. Eso no me da derecho a mí para cuestionar la vida espiritual de nadie.
Y cuando pretendo que esas otras personas hagan lo que yo estoy haciendo o como yo lo estoy haciendo, y si no lo hacen como yo lo hago o lo que yo hago, comienzo a cuestionar su vida espiritual. ¿Será creyente? ¿Será cristiano? El evangelio tiene que ser personal. La confrontación tiene que ser personal. La salvación es personal. Cuando vayamos allá arriba al cielo, no va a decir iglesia semilla de mostaza aquí. Ustedes como grupo, como iglesia están en el cielo. No, eso es personal. Debemos de tener claro que la vida espiritual no depende de mi comportamiento. La vida espiritual depende de lo que el Espíritu mismo está haciendo en mí, a través de mí, para los demás. La vida espiritual es que el mismo Espíritu te va transformando día a día, día a día. Te va haciendo una nueva persona, te va haciendo una nueva criatura. Te vas moldeando más a la imagen que Cristo nos dejó aquí en la tierra. Y Cristo, el alimento suyo era el principal, hacer la voluntad del Padre. Segunda de Corintios 3, 17, 18, por favor. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cada día nosotros vamos siendo transformados a la misma imagen de Dios, de Cristo Jesús, de lo que Él nos enseñó, de cómo caminó en la tierra, de su ejemplo, del amor que Él tenía para los demás, del servicio que Él tenía para los demás. Acuérdense, hermanos, que el mejor ejemplo de servicio que tenemos es Cristo Jesús. Cristo mismo nos dio un mayor ejemplo de servicio. No hay mejor ejemplo que ese. Podemos poner hombres que han hecho un millón de cosas por la humanidad, pero el mejor ejemplo que tenemos de servicio siempre va a seguir siendo Cristo. Siendo Dios mismo, se humilló y se hizo siervo por mí, y para pagar en la cruz por mis pecados, para morir en la cruz por mis culpas y para ocupar mi lugar. En la Reina Valera utilizamos la palabra andad, y en la NBI dice vivir, versículo 16 al 18, 5 de Gálatas. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. 17. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. 18. Pero si los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Andad es un verbo en la Reina Valera que denota continuidad. Eso para nosotros significa o implica un estilo de vida. Si estás andando, si estás viviendo, si estás caminando en el Espíritu, el Evangelio para nosotros va a ser un estilo de vida, un comportamiento adecuado delante de Dios. Y naturalmente, delante de los hombres también. Andad, continuo. Vivir en el Espíritu es que las evidencias de que soy salvo sean claras en mi vida. ¿Tienes claro quién eres? ¿Tienes claro si eres salvo? ¿Tienes claro si eres creyente o cristiano? ¿Está claro eso en tu vida? ¿O solamente quieres ver los frutos? Solamente quieres ver buenas obras, buen comportamiento. Hay que tener cuidado, eso nos conduce al legalismo.
Tienes que alimentar las raíces. Si tus raíces no son tan profundas, comienza a alimentarlas. Transformado por el Espíritu Santo en mi vida, será visible para los demás. No que quiera ganarme el favor de Dios por mis obras o por el buen comportamiento que yo tenga, sino que realmente vivo en el Espíritu y hago lo que le agrada al Señor porque soy agradecido con Dios. Agradezco lo que Dios ha hecho por mí y mi vida. Agradezco lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo me está transformando, cómo me está guiando. Y vamos a ver algunas evidencias de qué es también caminar en el Espíritu. Versículo 22 al 26, por favor, hermanos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Estas son evidencias de que una persona realmente ha sido convertida. Estas son evidencias de que una persona realmente ha nacido de nuevo. ¿No? Es una evidencia de que Cristo mismo te está guiando, que el Espíritu Santo está dándote los parámetros para que camines por esta vida de esta forma. Es una evidencia de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Y algunos principios que nos van a ayudar, que Pablo, el apóstol Pablo, nos hace notar en este pasaje. Amor. Este principio nos dice que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, vas a poder amar incluso a tus enemigos, no solamente a tus semejantes. Acción. Ahora, es fácil decir, amén, yo tengo amor. Amén, soy salvo. Y muchos quizá entramos en ese plano de decir, sí, yo soy cristiano, soy creyente y tengo a Cristo y tengo amor. Pero el Señor también nos invita, recuerden hermanos, en el versículo 16 de Gálatas dice, andad, haced, ir. Esto implica una acción de parte mía. Implica que caminar en el Espíritu no es solamente, ok, yo sé lo que es amor, yo sé lo que es ser cristiano, yo sé lo que es ser creyente y tengo mucho conocimiento y siempre lo he dicho, si solamente se queda en el conocimiento es simplemente buena información, pero no hay salvación. Podemos tener una excelente información de qué es ser cristiano. Podemos tener una excelente información de lo que es ser salvo, una excelente información de lo que es ser creyente, hijo de Dios, y ser libre en Cristo y andar en el Espíritu. Es excelente información, pero si no hay una acción de parte mía, se queda ahí, en información, buena información. Es mucho más allá, es hacerlo, no solo decirlo. Servicio. Hacer lo que el Señor me pide, desinteresadamente. Imagínense, el Señor salva mi vida. Dice que me quiere transformar. Dice que ya estoy muerto al pecado. Dice que soy una persona libre en Cristo. Y que yo quiera o pretenda algún interés, cobrar o algo por ese agradecimiento que yo debo de tener a Dios. Es algo que no tiene sentido. El servicio no tiene que ir dirigido en ese sentido, en esa dirección. El servicio tiene que ser desinteresado. Si voy a ayudar a alguien de mis hermanos, lo hago desinteresadamente. No pretendiendo algo de alguien. Te ayudo, pero verás que te hice un favor.
Nuestra cultura muchas de las veces está basada en esto. ¿Me ayudas? Te ayudo. Confrontar. Perdón, hermanos. Debo poner un alto a todo lo que va en contra del Señor, como la ira, los celos, la envidia, deseos impuros, etc. Debo de hacer caso a las advertencias, no tocar. Debo de pensar mucho en la mala hierba que está alrededor mío. Yo soy esa plantita, yo soy ese arbolito. ¿Cómo están mis raíces? ¿Cómo estoy siendo alimentado? Confrontar, no toleres el pecado. No sigamos pidiendo perdón por los mismos pecados siempre. Ya hemos sido perdonados. Pastor Leo nos ha enseñado aquí siempre. Dios te ha perdonado tus pecados. ¿Qué dice él? Pasados, presentes y futuros. Eso es no seguir tolerando los pecados que nos están haciendo daño. Esas malas hierbas tienen que ser arrancadas de raíz, hermano. Arrepentimiento, y con esto termino. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en la cárcel. Y en la cárcel muchas personas creen que con hacer una oración, ¿no?, es suficiente, ya soy salvo. Y para muchos de ellos no implica el llevar una vida santa, no implica en vivir en el Espíritu, no implica en hacer o en tener acción para el Señor. Es solamente hacer la oración y ya estoy salvo. Eso más bien suena a remordimiento. Un remordimiento significa o implica para nosotros en que temporalmente me arrepiento, ¿cierto? Pero a la siguiente semana, ¿qué pasaba con las personas en el alcohol? Los semaneros, que vulgarmente se dice. A la semana que estaban tomando, a la otra semana decían, ya no lo vuelvo a hacer. A la siguiente semana otra vez, ya no lo vuelvo a hacer. Y así a la siguiente semana, no lo vuelvo a hacer. Eso es remordimiento. No es arrepentimiento. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Vivir en el Espíritu es tener un verdadero arrepentimiento. Y así podremos ver los frutos del verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Los frutos del Espíritu. Reconocer a Cristo como nuestro Señor. Saber que Él murió por mí en una cruz, murió por mis pecados. Confesarlo como mi Rey y mi Salvador. Él es el único y suficiente. Él es suficiente para tu salvación. De hecho, Él dijo, enviaré a mi Espíritu para que sea tu consolador, tu guía. Y tenemos un gran ejemplo. Voy a terminar con este pasaje, Salmo 51, del 1 al 5. Tenemos un gran ejemplo de arrepentimiento. Famoso, ¿no? Rey David. Salmo 51, hermano. Versículo 1 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo, que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y el versículo 17, hermano, por favor. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido.
Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y vamos a poder ver verdaderos frutos de ese arrepentimiento. Tiene que ser alimentada esa raíz. El Espíritu Santo está para eso. Tenemos entonces que aprender a ver lo que es caminar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es más allá de tener un buen conocimiento. El rey David se arrepintió y él entró en una vida en el Espíritu porque supo quién lo perdonó, porque supo de quién venía el perdón. Y ese perdón venía solamente de Dios. Nosotros también hemos sido perdonados, hermanos. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por esa sangre de Cristo. Justificados, como dice Pablo, por la fe. Enseñados en la nueva y sana doctrina que es Cristo Jesús. No en lo que los judíos querían o pretendían enseñar a los gálatas, sino en lo que realmente Dios nos quería mostrar a través de su Hijo, que es que nosotros tenemos una plena libertad en Cristo y que por esa plena libertad que tenemos en Cristo, el Espíritu Santo va a producir muy buenos frutos y van a ser agradables para el Señor, no queriendo sorprenderlo a Él ni a los hombres, sino agradando en agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar.